en líneas muy generales, cómo estaban conformadas las proteínas. Hablamos de los aminoácidos, hablamos de las características de los aminoácidos, hablamos del enlace que se produce entre los aminoácidos para poder generar a las cadenas polipeptídicas que van a dar luego a las proteínas, pero lo que quedó bien en claro hacia el final es que las proteínas se consideran proteínas cuando adquieren una estructura tridimensional, una conformación nativa particular. Y eso obviamente depende de cada proteína. Entonces, vamos a hablar de esa búsqueda de la conformación nativa que está relacionada con las estructuras proteicas. Nosotros nos vamos a encontrar con que las proteínas pueden adquirir hasta una estructura cuaternaria, es decir, pueden empezar con una estructura primaria, seguir con una estructura secundaria, terciaria y hasta cuaternaria. Pero, lo aclaro desde ahora, todas las proteínas van a tener una estructura primaria. Algunas se van a quedar en una estructura secundaria, o sea, no van a pasar de una secundaria. Adquieren su conformación nativa, su función biológica en una estructura secundaria. Otras necesitan seguir estructurándose, necesitan seguir plegándose en el espacio. Y recién adquieren su conformación nativa cuando llegan a una estructura terciaria. Y otras recién cuando llegan a una cuaternaria. Entonces, una proteína que tiene una estructura cuaternaria pasó sí o sí por las anteriores. Sí o sí. O sea, va a tener las anteriores seguro ahí dentro de ella. Pero no todas van a tener que llegar hasta acá. No todas van a tener que hacer todo el camino, ¿sí? Muchas proteínas con estructura secundaria, ¿sí?, adquieren su conformación nativa, adquieren su funcionalidad y no necesitan seguir plegándose en el espacio. Acá en esta misma diapositiva les muestro al costado cómo son esas estructuras, ¿sí? La estructura primaria, la secundaria, está conformada por estos dos tipos, ¿sí?, de estructura, la terciaria y posteriormente la cuaternaria. Pero vamos a ver cada uno de ellos. Y vamos a arrancar con el más sencillo, o el primer grado de estructura, ¿sí?, que es la estructura primaria. La estructura primaria hace referencia a la secuencia específica de aminoácidos que están determinados por el ADN y que forman parte de la cadena polipeptídica. Básicamente, la estructura primaria es qué aminoácido hay en cada lugar, en qué orden se unieron los aminoácidos y cuál era cada uno de esos aminoácidos. Eso es la estructura primaria. Está obviamente determinada por la secuencia de nucleótidos que estaba en el ADN, es lo que se genera al final del proceso de traducción así per se, mi cadena polipeptídica, y me voy a encontrar que va a formar parte de la estructura primaria las uniones entre los aminoácidos, ¿sí?, es decir, las uniones peptídicas. Esa va a ser la unión que yo voy a ver formando parte de una estructura primaria. En algunos libros, ¿sí?, se van a encontrar con que en la estructura primaria también aparece un tipo de estructura, un tipo de unión, que es el puente disulfuro. ¿Se acuerdan del puente disulfuro? Yo les dije que se daba entre residuos de cisteína, o sea, entre los radicales sulfhidrilo de dos aminoácidos cisteína. Acá lo representan, un puente disulfuro hecho sobre cisteínas que forman parte de una misma cadena. Y acá representan dos tipos de puente disulfuro, o sea, dos puentes disulfuro más, pero entre dos cadenas distintas. Acá en el ejemplo es la insulina de la vaca, que está formada por dos cadenas polipeptídicas, la cadena A y la cadena B. Les digo, nosotros consideramos que el puente disulfuro, que se da, este enlace covalente, ya sé, es un enlace covalente, pero este enlace covalente que se da entre los residuos de cisteína forma parte recién, o le prestamos atención recién en la estructura terciaria. Pero muchos libros lo ponen acá, y por eso yo se los aclaro, ¿sí? Porque después va a depender de ustedes, capaz miran un video en internet, o leen de algún libro, algún texto, o alguien les pasa un resumen de la materia o de este tema, y se encuentran con que les aparece el puente disulfuro acá, en la estructura primaria. Nosotros lo consideramos recién en la terciaria. Ahora les voy a explicar por qué. Pero en algunas partes aparece. En verdad, en la estructura primaria lo que a nosotros nos importa ver son los enlaces peptídicos, porque la estructura primaria está conformada por la secuencia de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos está unida mediante enlaces peptídicos, así que ese es el enlace covalente que me importa. El disulfuro es como aparte, porque es entre aminoácidos, entre residuos de aminoácidos, entre radicales, ¿sí? Ahora, algo bastante importante para señalar a esta altura es que cuando nosotros hablamos de las estructuras en las proteínas, normalmente nos quedamos con la idea de que lo más importante son las estructuras que brindan función.
Lo cual significa que para nosotros lo más importante son las estructuras secundarias, terciarias o cuaternarias. Y casi que al decir eso nos da la sensación de que la estructura primaria mucho que no la juega. Como que no me importa cuáles son los aminoácidos que tengo ahí, porque recién adquieren función cuando se pliegan en el espacio. Así que a mí lo que me interesa es cómo se pliegan, no cuáles aminoácidos hay. Les voy a dar un ejemplo de por qué las estructuras primarias en verdad son súper importantes, más allá de que al final del día nosotros pareciera que no les damos importancia. Cuando nosotros pensamos en que las estructuras primarias de las proteínas están contenidas, obviamente, en la información, en la secuencia ¿sí? de nucleótidos que está contenido en los aminoácidos, perdón, en el ADN, nos encontramos que es muy posible que en el ADN una secuencia, ¿sí? que está presente, o sea, que forma parte de un gen, una secuencia, puede modificarse, ¿sí? y puede sufrir una mutación. Hay distintos tipos de mutaciones, hay muchas mutaciones. La mayor parte de las mutaciones, cambios que se dan en secuencias de ADN, nosotros decimos son silentes, es decir, no generan una alteración fuerte en lo que luego van a formar, ¿sí? La proteína no cambia completamente su actividad, o no cambia su función, o no cambia su estructura. Entonces decimos es una mutación silente, es una mutación que pasa desapercibida. Eso considerando que la mutación está sobre un gen que va a codificar por una proteína. Pero también hay muchas mutaciones que no están sobre genes, que están en otras regiones y que pasan desapercibidas, ¿sí? Y es lo que obviamente hace que nosotros no seamos iguales, ¿sí? entre nosotros en nuestras secuencias de ADN. Hay algo distinto en cada uno de nosotros. Hay una mutación distinta, algún condimento diferente, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando una mutación no es silente? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos en un gen una mutación puntual que pasa a ser peligrosa? Las mutaciones puntuales, yo les dije hay muchos tipos de mutaciones. Las mutaciones puntuales son las mutaciones en donde se cambia solamente una letrita. O sea, tenemos la secuencia normal, que codifica para la proteína normal y toda maravillosa. Y si tiene esa secuencia una mutación puntual, lo que vamos a ver es que en alguno de los nucleótidos cambió la letrita. En vez de tener, no sé, una base nitrogenada de un tipo, va a tener otro, ¿sí? Les voy a dar el ejemplo con las personas que sufren anemia falciforme. Las personas que sufren anemia falciforme tienen una mutación puntual en el gen de la globina beta. Y esa mutación es la sustitución de una timina por una adenina. O sea, en el lugar donde tendría que haber una timina, en estas personas aparece una adenina. Fíjense lo que sucede. Las personas que tienen esa mutación ahora van a tener una globina beta defectuosa. Y ustedes todavía no vieron hemoglobina, pero les estoy usando este ejemplo porque ustedes después van a ver y estudiar hemoglobina. Y está bueno ya tener un ejemplo de qué tan importante es la globina, formando parte de la hemoglobina. Les voy a dibujar cómo sería, ¿sí? la estructura general de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína bastante particular. Es una proteína que está formada por varias subunidades. Cada una de esas subunidades está formada por una cadena polipeptídica unida a un grupo que se llama grupo hemo, un grupo prostético. Es un grupo que no es proteico, es una molécula aparte que no es proteica. O sea, que no son aminoácidos unidos entre ellos. Ahora, en la hemoglobina adulta, porque está la hemoglobina fetal, en la hemoglobina adulta, nosotros nos vamos a encontrar con 4 subunidades, cada una de ellas unidas a un grupo hemo. Cada una de esas subunidades son globinas, o sea, la cadena polipeptídica se llama globina, pero en la hemoglobina adulta hay 2 globinas alfa y 2 globinas beta. En todos, siempre son 2 alfa, 2 beta, formando parte de la hemoglobina, ¿sí? de todos los adultos. La hemoglobina, yo dije, les había comentado antes, era la proteína encargada de transportar oxígeno en sangre, ¿sí? El oxígeno no lo transporta la globina, lo transporta el grupo hemo. Como hay 4 subunidades y hay 4 grupos hemos, entonces la hemoglobina se carga hasta con 4 oxígenos gaseosos. Capaz de llevar hasta 4, de transportar 4 oxígenos gaseosos. O sea, 4 oxígenos muchas veces les decimos, pero recuerden que es oxígeno gaseoso que es O2. ¿Bien? Entonces, primero, yo dije que acá en las personas que tenían anemia falciforme, el problema estaba en el gen que codificaba para la globina beta, o sea, para esta parte de la hemoglobina. No es la hemoglobina total la que va a estar mutada, es solamente la mitad de la hemoglobina, por así decirlo, las globinas beta. ¿Sí? Ahora,
ese reemplazo de una sola letra, esa sustitución puntual de timina por adenina, hace que se reemplace en el momento de la traducción, ¿sí? En el momento en que estamos leyendo los codones y estamos trayendo aminoácidos, un glutamato por una valina. El glutamato es ácido glutámico, es un aminoácido ácido. Se reemplaza un aminoácido ácido por una valina, que es un aminoácido recontra no polar. Acá se los muestro, ¿sí? El glutamato contra la valina. Eso es lo único que cambia, nada más que eso. ¿Qué es lo que sucede? Al cambiar eso, cuando la globina tiene que plegarse en el espacio y adquirir, particularmente las globinas tienen estructura globular, adquieren una estructura terciaria, ¿sí? Se pliegan bastante en el espacio, ahora no lo pueden hacer. Quedan con una estructura inferior, con una estructura secundaria, una estructura fibrosa. En esa estructura fibrosa que adquieren las globinas beta, cuando forman parte de las hemoglobinas, ahora las hemoglobinas ya no se ven de la misma manera, ya no trabajan de la misma manera, y quedan en forma de hemoglobina S, que es una hemoglobina defectuosa. ¿Por qué? Porque no puede transportar oxígeno de la manera en que lo hacía normalmente la hemoglobina. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque ahora la hemoglobina S lo que va a hacer es empezar a ensamblarse en fibras muy largas. Claro, la globina beta queda en forma fibrosa la proteína, o sea, la cadena polipeptídica. Entonces queda como una forma muy, estructuralmente queda como una fibra, no queda como un glóbulo perfecto. Y por si no lo saben, pero seguramente lo saben igual, las hemoglobinas están en grandes cantidades adentro de los glóbulos rojos, porque dentro de nuestro sistema circulatorio la hemoglobina forma parte de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se llenan de hemoglobina para transportar el oxígeno, obviamente, por todo nuestro sistema circulatorio. Los glóbulos rojos ahora están llenos de una proteína fibrosa, que tiende a ser fibrosa, más fibrosa de lo que era normalmente. Así que esos glóbulos rojos se empiezan a deformar. Y empiezan a tener esta forma así como medio bananoide, medio achatada. ¿Sí? Nada que ver a los glóbulos rojos que seguramente tienen en la cabeza, que son como unas bolitas perfectas, bien globulares y hermosas. ¿Sí? Bien chanchitos. No. Ahora son estas cosas todas largas. Y esas fibras largas, ¿sí?, que están formando parte de esos glóbulos rojos, hacen que cuando esos glóbulos rojos empiezan a pasar por nuestros vasos, se empiezan a atorar y empiezan a lastimar, ¿sí?, peligrosamente a nuestros vasos. Las personas que tienen anemia falciforme sufren muchísimos problemas con su circulación y con su oxigenación relacionado a esto. Relacionado a que los glóbulos rojos ahora tienen una forma defectuosa. Y tienen una forma defectuosa porque su hemoglobina es defectuosa. Y su hemoglobina es defectuosa porque la globina beta es defectuosa. Y la globina beta es defectuosa porque solamente cambió una letra en la secuencia. Esto no pasa siempre, no es tan usual, no es que siempre es una mutación puntual, es automáticamente peligrosa para la salud. Pero puede suceder, sobre todo cuando esas mutaciones puntuales terminan en cambios de aminoácidos que tienen propiedades físico-químicas muy distintas entre ellos. Si vos tenés una secuencia que en algún lado dice que tiene que haber un aminoácido ácido, vos le pones un aminoácido no polar, seguramente no va a poder generar las mismas interacciones que generaba antes. Eso va a cambiar todo el resto, ¿sí? Potencialmente podría llegar a ser muy peligroso. Y les pongo este ejemplo, les pongo el ejemplo de la anemia falciforme, no solamente porque nosotros obviamente vamos a ver después hemoglobinas, sino también porque así se dan cuenta que posta, las estructuras primarias son súper importantes. Lo que pasa es que como uno siempre lo piensa funcionalmente, se queda con esa imagen después posterior. Y ese cambio de aminoácidos pasa por algo en especial, es porque el código genético determina qué aminoácido va, o sea, qué mezcla de letras significa qué aminoácido. Entonces, lo que sucede acá es que ese cambio de letras cambia el codón que se lee, ese triplete de bases que se lee, y cuando eso se muestra en el código genético me dice que ahora no va a un glutamato, va a una valina. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Es de origen qué cosa? Ah, no es algo que se adquiere, no es una mutación que vos tenés posterior, no, es una mutación que se da desde el vamos, por así decirlo. O sea, en el caso de la anemia falciforme vos deberías tener, tendrías que tener la secuencia mutada en los parentales que dieron origen a ese embrión, luego feto y posteriormente ese organismo. O sea, cuando se juntaron las gametas
justo en esas gametas estaba esa mutación. O esa mutación ocurrió en los primeros si no estaba, ya de por sí en esos parentales, ocurrió en esas primeras divisiones. Pero no, es una mutación que está en todas las células de ese cuerpo. Y no es algo que se adquiere, no es algo que de pronto una célula tiene esa mutación. No, todas las células de su cuerpo van a tener esa mutación. Es algo que ocurre desde el origen de la unión de las gametas o, bueno, de las primeras divisiones. Así que sí, es un ejemplo de una mutación puntual que puede llegar a dar una enfermedad potencialmente peligrosa para los organismos. Ahora, no nos quedamos ahí, claro, no nos quedamos ahí porque en verdad nosotros seguimos plegando a nuestra proteína, o sea, aún empezamos a plegarla, porque la estructura primaria solamente me muestra los enlaces peptídicos, por lo tanto no estamos pensando en plegar a esa molécula, no estamos pensando en doblar a esa cadena polipeptídica. Ahora, si nosotros llegamos a una estructura secundaria o observamos la estructura secundaria de una proteína, lo que vamos a ver es que ahora sí esa larga cadena polipeptídica empezó a plegarse en el espacio, pero de una forma muy particular. Primero, las interacciones que vamos a ver son interacciones que se van a dar entre grupos amino y grupos ácidos carboxílicos, ¿sí? Los de los aminoácidos, ¿sí? Que forman parte de la cadena, pero que están alejados en la cadena, ¿sí? Alejados entre ellos. Porque claro, el enlace que nosotros vemos entre amino y carboxilo de aminoácidos muy cercanos es el enlace peptídico. Pero ahora si empezamos a alejar y hacemos que un amino de uno de esos aminoácidos de alguna manera interactúe con un carboxilo que está un poquito más alejado en la cadena, lo que va a hacer es interactuar mediante enlaces de tipo puente de hidrógeno. Y si lo hace de una manera regular, va a terminar formando estructuras muy regulares y particulares, como es, por ejemplo, la alfa-hélice o el beta-plegamiento, la hoja beta-plegada. Tanto en alfa-hélice como en beta-plegada vamos a hacer lo mismo, interacciones que se dan entre grupos amino y grupos ácido carboxílicos alejados en la cadena, ¿sí? Y esas interacciones son del tipo puente de hidrógeno. Pero para poder generar una alfa-hélice, lo que yo voy a ver es obviamente que la cadena está doblándose en el espacio sobre sí misma, generándose una hélice, y los enlaces de puente de hidrógeno se dan entre grupos amino y grupos ácidos carboxílicos que quedan uno encima del otro, ¿no? Como el que está literalmente arriba del otro, entonces ahí se genera puente de hidrógeno. Mientras que en la hoja beta, la beta plegada, lo que vamos a ver es algo un poquito más complejo de entender. La idea sería que nuestra cadena, ¿sí? Polipeptídica se va a plegar sobre sí misma como dar una vuelta en U, y los enlaces de puente de hidrógeno se van a formar entre esas dos secciones, ¿sí? De la cadena que acaba de plegarse. O sea, sobre sí misma, ¿sí? Se dobló así, como en el caminito sobre sí misma, y ahí es en donde se van a generar los enlaces de puente de hidrógeno. Esos enlaces de puente de hidrógeno se generan siempre entre la misma cantidad o sea, queda siempre muy determinado la cantidad de átomos que hay entre puente de hidrógeno y puente de hidrógeno, y al final del día vamos a ver que nuestra cadena polipeptídica se va a empezar a plegar en el espacio, ¿sí? En ángulo, y va a quedar como una hoja acartonada, ¿sí? Por eso le dicen hoja beta plegada. Y también, ya que estamos, antes de pasar a la siguiente diapositiva, fíjense que alfa hélice, para representarlo, lo representamos con una hélice, o sea, dibujamos una hélice porque es fácil dibujar una hélice, pero cuando hacemos beta plegada, como es medio complicado dibujar el acartonamiento de la proteína, directamente se representa con una flecha. Cuando se dibuja una flecha, es porque ahí en ese lugar hay una beta plegada. Ya sabemos que eso es lo que está pasando en su estructura secundaria. Acá yo les dejo dos diapositivas que muestran cómo es alfa-hélice y beta plegada, simplemente para que tengan un poquito más de información, ¿sí? No es porque se lo tienen que aprender con lujo de detalles esto. La alfa-hélice es una hélice que se genera de forma dextrógira, o sea, que gira, ¿sí? De manera dextrógira sobre sí misma. Los puentes que se establecen cada 5 aminoácidos. Cada 5 aminoácidos tenemos un enlace de puente de hidrógeno, y lo que vemos es que cuando termina de hacerse toda la estructura, siempre los radicales quedan orientados hacia el exterior. Completamente contrario a cuando imaginamos una hélice en el ADN o en el ARN. O sea, en ácidos nucleicos siempre lo que serían como los radicales, lo que cuelga, que serían las bases nitrogenadas, quedan apuntando hacia adentro. Acá es al revés. Acá todo lo radical queda apuntando hacia afuera,
Claro, porque los radicales tienen distintos tamaños, distintas cargas, entonces si las dejan orientadas hacia dentro del alfa hélice, va a desestabilizarlo. Así que siempre queda orientado todo hacia afuera para no desestabilizar la estructura. Por el otro lado, la beta plegada, acá fíjense, se va a dar siempre entre dos cadenas o entre dos tramos de una misma cadena que se van a ubicar en paralelo una sobre la otra. Entre ellas dos se van a establecer los puentes de hidrógeno y obviamente se representa como una flecha. Yo, acá las imágenes que les puse son imágenes que conmemoran el descubrimiento de alfa hélice y de beta plegada por Linus Pauling y Robert Corey, que fueron obviamente los ganadores del premio Nobel por haber descubierto estas estructuras secundarias presentes en muchísimas proteínas, una gran cantidad de proteínas. Y ellos medio que abrieron la puerta también a empezar a tratar de entender la estructura de las proteínas, no solamente a las estructuras secundarias básicas, que son alfa hélice y beta plegada, sino también a entender a los motivos estructurales. ¿Y qué son los motivos estructurales? Es algo que nosotros llamamos como estructuras supersecundarias, es decir, combinaciones de alfa hélice o de beta plegada, ¿sí? De alguna manera que parecería azarosa y a veces no, porque después se repiten esos motivos estructurales en varias proteínas. Como por ejemplo, acá les pongo beta antiparalela, beta-beta antiparalela, beta-beta paralela, o un bucle beta-alfa-beta, todos motivos, ¿sí? Superestructurales que nosotros vemos en varias, supersecundarios, perdón, que nosotros vemos en varias proteínas, pero les voy a dar un ejemplo de una que nos va a servir. El barril beta. El barril beta se da, ¿sí? Entre varias cadenas polipeptídicas o en una misma cadena polipeptídica en donde toda la estructura secundaria son obviamente betas plegadas. Son betas plegadas que van a empezar a generar un anillo concéntrico y ese anillo concéntrico normalmente está inmerso en una membrana. Aquí puede llegar a servir, ¿no? Toda la proteína va a quedar inmersa, metida, ¿sí? Atravesando por completo a una membrana y va a quedar formando este anillo, este cilindro, que en el centro está hueco. Este tipo de estructura secundaria de barril beta es súper usual en las proteínas que forman canales en la membrana. Las proteínas que son canal van a tener que tener, obviamente, un lugar por donde pasen solutos. Porque la membrana no deja pasar libremente cualquier cosa, ¿no? Es como muy selectiva en su permeabilidad. Bueno, cuando hay que pasar ciertos solutos muy importantes para la célula, se pueden generar estas proteínas, que son proteínas canal, y esas proteínas canal lo que van a tener es un centro, ¿sí? Hueco para que puedan pasar los solutos por ahí. Y normalmente están asociadas a estas estructuras, estos motivos, ¿sí? Estructurales como son los barriles beta, que acá se ve. El centro es hueco. Y toda esta parte estructural es lo que queda en contacto con los lípidos de la membrana. Ahora, una vez que nosotros llegamos a generar una estructura secundaria, muchas proteínas pueden haber adquirido su función biológica ahí. Las proteínas que adquieren su función biológica en una estructura secundaria normalmente les decimos son fibrosas, son proteínas fibrosas. Una gran cantidad de ellas, en líneas generales, adquieren una conformación fibrosa. Pero hay otras que con eso no adquieren su conformación nativa y necesitan seguir plegándose. Y ahí aparece la estructura terciaria. En la estructura terciaria es donde recién acá, es donde al fin vamos a ver de qué las juegan los radicales de los aminoácidos. Porque no sé si se dieron cuenta, con una secundaria la proteína adquirió actividad, pero en ningún momento la jugaron sus aminoácidos. O sea, los radicales de los aminoácidos. Como que no nos pusimos a ver, y este era un grupo polar, este era no polar, y este qué hacía. ¿Era ácido, era básico? Nadie le prestó atención a eso, porque era por los puentes de hidrógeno entre amino y carboxilo. Bueno, en la estructura terciaria, lo que vamos a ver es que se va a empezar obviamente, a complejizar la estructura y se va a empezar a plegar, ¿sí? Nuevamente la cadena polipeptídica, de forma tal de empezar a acercar a los radicales de distintos aminoácidos que están alejados, ¿sí? En el espacio. Y esos radicales van a empezar a interactuar. ¿Cómo van a interactuar? Con todo lo que ustedes se imaginen. Piensen que los radicales pueden ser polares, no polares, tener carga positiva, tener carga negativa, lo que venga. Entonces va a haber puentes de hidrógeno, va a haber enlaces del tipo iónico, o sea, enlaces del tipo puente, de enlace puente, ¿cómo se llama? Puente salino.
interacciones del tipo dipolo-dipolo, las fuerzas de London, las de Van der Waals, etc. Cualquier enlace no covalente. Todos los no covalentes van a estar acá. Y aparte va a aparecer el puente disulfuro. El puente disulfuro, recuerden, se da entre residuos de cisteína, entre los dos sulfidrilos que generan un enlace covalente. Es el único enlace covalente que nosotros vemos formando parte de una estructura superior a la primaria, que era donde veíamos el peptídico. ¿Por qué lo ponemos acá el puente disulfuro, más allá de que es covalente? Porque se considera que el puente disulfuro normalmente lo que hace es estabilizar la estructura terciaria. Como en la estructura terciaria es cuando nosotros vemos a los radicales de los aminoácidos interactuando entre ellos, si bien en líneas generales todos interactúan mediante enlaces no covalentes, enlaces que son bastante débiles, los puentes disulfuro, siendo enlaces covalentes que se dan entre dos residuos, entre dos radicales, terminan estabilizando esta estructura terciaria, porque es un enlace mucho más fuerte que los otros, que rápidamente se pueden romper. Así que por eso los ponemos acá. Cuando termina de generarse una estructura terciaria, vamos a ver que nuestra proteína, si adquiere su conformación nativa acá en la estructura terciaria, tiene una forma globular. Vamos a hablar de una forma globular o que es un glóbulo, ¿sí? Acá les presento algunos ejemplos de estructura terciaria. O sea, de enlaces que se pueden dar en la estructura terciaria. Enlace iónico, el que sería el puente salino, o interacciones hidrofóbicas entre dos radicales que sean completamente no polares. Puentes disulfuros como el covalente o puentes de hidrógeno. Lo que ustedes imaginen, todos los enlaces que nosotros vimos en la clase, la primera clase de biomoléculas, todos pueden estar ahí, tranquilamente. Y por último, la estructura cuaternaria. Si nosotros nos encontramos con una proteína que no adquirió su conformación nativa en su estructura terciaria, es porque seguramente es una proteína que tiene que estar unida, ¿sí?, a otras cadenas polipeptídicas. Esas proteínas que necesitan estar unidas a otras cadenas polipeptídicas para poder adquirir su conformación nativa, es decir, que la proteína real está formada por varias cadenas, es una proteína que tiene una estructura cuaternaria. Yo acá les presento a la ADN polimerasa o la POP2. ¿Vale la pena hablar de ellas? No. ¿Por qué? Porque yo les presenté una que tenía estructura cuaternaria hace un par de diapositivas. La hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está formada por 4 subunidades o protómeros. Y esas subunidades son distintas entre ellas. ¿Por qué? Porque las subunidades pueden ser siempre iguales, la misma, o pueden ser distintas. En el caso de la hemoglobina, hay 2 alfa y 2 beta en la hemoglobina adulta. O sea que hay subunidades distintas formando parte de esa misma proteína, ¿sí? Y obviamente la hemoglobina adquiere su conformación nativa cuando interactúan entre ellas las distintas subunidades, ¿sí? Que aparte ustedes ya saben que cada una de esas subunidades está unida a un grupo que es el grupo hemo. ¿Por qué eso no lo puse acá? Porque yo estaba hablando de las estructuras, cuando hablamos de estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, hablamos de las estructuras que se forman en las cadenas polipeptídicas. Hay un grupo de proteínas que se llama proteínas conjugadas, que aparte de tener una cadena polipeptídica, necesitan unirse a un grupo que no es proteico para adquirir su función, ¿sí? Las proteínas conjugadas son como un grupito aparte dentro de las proteínas, de la clasificación de proteínas. Son las que necesitan algo más no proteico. Entonces ellas van a adquirir, la parte proteica va a adquirir su conformación, su estructura final, y después vamos a tener que unirle también alguna parte no proteica, como por ejemplo en el caso de la hemoglobina, cada globina tiene un grupo hemo. Entonces las globinas por separado no tienen actividad. Las globinas juntas, por más que estén las 4 globinas juntas, unidas, interactuando en una estructura cuaternaria, tampoco van a tener actividad. Necesitan el grupo hemo para adquirir su actividad, ¿sí? Es un detalle, pero lo aclaro por si les queda ahí como la duda, pero la hemoglobina era más compleja, tenía más cosas, sí, es verdad, tenía más cosas. Pero eso sería una estructura cuaternaria. Ahora, en resumen, hay 4 estructuras que nosotros podemos reconocer en las proteínas. Acá yo les pongo más o menos las uniones que podemos ver. Fíjense que el disulfuro yo se los pongo en la primaria y también se lo pongo en la terciaria. ¿Por qué? Porque va a depender de donde ustedes lo lean, más allá de que nosotros siempre lo metemos en la terciaria. Sí, en líneas generales siempre la terciaria es la que más nos interesa con el puente disulfuro. Les pongo el tipo de interacciones o el tipo de uniones que hay entre quién y quién se están haciendo, ¿sí? Y por último, les pongo ruptura. ¿Ruptura? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estoy hablando de cómo es que se rompen esas estructuras. La estructura primaria es la estructura que nosotros vemos que se forma
por los enlaces peptídicos entre los aminoácidos. Los enlaces peptídicos se forman por reacciones de condensación, y ya sabemos que todo lo que se forma por condensación se rompe por hidrólisis. Eso significa que para romper una estructura primaria, yo tengo que hacer hidrólisis. No me queda otra. La estructura primaria era la de los enlaces peptídicos. Pero el resto de las estructuras, ¿sí?, están representados en líneas generales por muchos enlaces no covalentes. Sacando el puente disulfuro, la mayoría son enlaces no covalentes. Y los enlaces no covalentes no necesitan de procesos de hidrólisis. Los enlaces no covalentes son enlaces bastante débiles. Entonces, cualquier cambio, ¿sí?, en el medio puede alterarlos y puede romperlos. Ese proceso en el cual se rompe una estructura cuaternaria, terciaria y o secundaria de una proteína se llama desnaturalización. Es la pérdida de la conformación nativa de la proteína sin pérdida de la cadena polipeptídica. Rompimos la estructura tridimensional, pero la cadena polipeptídica sigue estando, pues yo no hice hidrólisis. Quito. Eso significa que si yo rompí esto, puedo volver a armarlo. Capaz sí, capaz no. El proceso de desnaturalización es bastante particular. Como dije, pérdida de la estructura espacial por ruptura de todas las uniones débiles y de los puentes disulfuro que nosotros vemos formando parte de la estructura terciaria. ¿Cómo es que se va a dar esta pérdida de la función porque rompí la conformación nativa? Por cualquier agente desnaturalizante. Un cambio fuerte en la temperatura, una incidencia de radiación fuerte, un cambio en el pH, piensen que son aminoácidos. Yo cambio el pH fuerte, lo muevo demasiado de la base donde estaban esas proteínas, y obviamente se me van a romper todos esos enlaces no covalentes que estaban dados entre ellos, ¿sí? Así que en el proceso de desnaturalización yo veo eso. Súper importante que recuerden que yo estoy perdiendo estructuras, ¿sí?, tridimensionales, estoy perdiendo conformación nativa, estoy perdiendo función, pero no estoy perdiendo la cadena. Yo no estoy rompiendo los enlaces peptídicos. Eso lo hago solamente por hidrólisis, ¿sí? Entonces, un cambio en el pH, ¿me va a romper a la proteína? Sí, me va a hacer que pierda la función, porque me va a romper la estructura tridimensional, me va a romper la conformación nativa, me va a romper la cadena polipeptídica. Si las cosas salen bien, si el proceso de desnaturalización se hizo muy suavemente, muy lento, ¿sí?, en el tiempo, y si tengo chances y tengo suerte, es posible que yo pueda recuperar a la proteína, que pueda hacer un proceso de renaturalización. ¿Sí? Eso significa, obviamente, que puedo dar vuelta ese cambio. Por ejemplo, cambié el pH rápido y empiezo a acomodar el pH y volverlo a el valor que tenía previo, y quizás la proteína se puede volver a renaturalizar. ¿Sí? Puede volver a adquirir su conformación nativa, puede volver a adquirir función. No siempre sucede. Acá yo les doy el ejemplo del huevo frito. ¿Por qué les pongo un huevo frito? ¿Porque el IFE es gracioso? Sí, pero aparte, porque cuando yo hago un huevo frito, cuando yo cocino un huevo, yo lo que estoy cocinando obviamente es la yema y la clara. La yema tiene muchos lípidos, tiene de todo un poco, pero la clara es más albúmina que otra cosa, y la albúmina es una proteína de almacenamiento. Es la proteína que que básicamente almacena, que funciona de reserva para que en el caso de que ese huevo después tenga que formar un pollito, ese pollito tenga alimento, ¿sí?, durante las primeras etapas. Ahora, es albúmina y huevo, la clara, ¿no? Albúmina y agua, la clara. Esa albúmina, ¿sí?, es una proteína que tiene características que yo las puedo decir, las puedo nombrar. Cuando está cruda es transparente y es gelatinosa, ¿no? Como bastante viscosa y gelatinosa. La albúmina, cuando está en su estado crudo, cuando está en su estado natural y yo no la desnaturalicé, está en una forma globular, tiene una estructura terciaria. Cuando yo empiezo a calentar, porque rompo el huevo, lo pongo en la sartén y lo empiezo a calentar porque lo quiero cocinar y me quiero hacer un huevo frito, veo que al pasar el tiempo, al aumentar la temperatura y exponerlo fuertemente a la temperatura, esa clara deja de ser tan transparente y deja de ser tan viscosa y gelatinosa. Empieza a ser más blanca y empieza a ser mucho más dura. Obviamente hay un proceso de pérdida de agua. La clara tiene agua y tiene albúmina. El agua se va a ir perdiendo, obviamente se me va a deshidratar. Pero aparte, la albúmina va a empezar a cambiar de forma porque se va a perder la estructura terciaria y va a quedar en una estructura, ¿sí?, va a quedar desnaturalizada. Y en esa desnaturalización se vuelve mucho más fibrosa, ¿sí?, y ya no permite pasar
¿sí? Los rayos de luz de la misma manera y por eso nosotros la vemos blanca. Esos son los cambios que nosotros vemos. Es un proceso de desnaturalización. Y si les gusta la química y les gusta la cocina, básicamente todo el tiempo lo que estamos haciendo son cambios de este estilo, sobre todo cuando trabajamos con proteínas. Los priones pueden desnaturalizar a la proteína. Los priones no hacen una desnaturalización real de la proteína. Lo que hacen las proteínas priónicas es cambiar la conformación nativa. La conformación que adquieren es una conformación alterada, pero no es que están desnaturalizadas las proteínas. Es como una conformación beta, ¿no? Como que tienen la conformación alfa, que es la válida, y la beta, que es la esto no era para lo que tenías que estar armada. Y las proteínas, cuando adquieren su conformación priónica, adquieren esa conformación alterada. No es que están desnaturalizadas, es alterada la conformación nativa. O sea, hace que se pliegue de una manera distinta, que los enlaces que se generen de otra forma. Pero no es un proceso de desnaturalización lo que ocurre. La desnaturalización es desnaturalización, es pérdida de la función, es automático. Y ahora sí, por último, vamos a ver clasificación. Digo, por último, de proteínas, porque ahora tenemos que ver hemoglobina y mioglobina, pero vamos a ver clasificación de proteínas. Fíjense que es la última diapositiva de la clase, porque claramente no es lo primero que surge, no es como lo más importante que tenemos para hablar de las proteínas. La clasificación de las proteínas, en verdad, la clasificación puede ser de muchos tipos. Una de las clasificaciones más sencillas para poder nombrar a las proteínas es clasificarlas en las proteínas simples y las proteínas conjugadas. Es decir, aquellas proteínas que están formadas solo por cadenas aminoácidicas, o sea, solo cadenas polipeptídicas, o aquellas proteínas que, aparte de tener una cadena polipeptídica, necesitan estar unidos a un grupo no proteico, a algo que no tiene aminoácidos sobre su estructura. Dentro de las proteínas simples vamos a tener a las proteínas como grandes grupos, a las proteínas que nosotros consideramos fibrosas, aquellas que llegaron hasta una estructura secundaria, y a las proteínas globulares, aquellas que llegaron hasta una estructura terciaria. ¿Son las únicas que vamos a ver? No, pero es como una forma general de poder nombrar a una y otra. Y después, dentro de las conjugadas, piensen que vamos a necesitar tener primero una cadena polipeptídica y que esa cadena polipeptídica adquiera su conformación nativa, o sea, su estructura, y después se una a un grupo no proteico. Esas cadenas polipeptídicas pasan a llamarse apoproteínas, cuando forman parte de una proteína conjugada, y no tienen actividad. No tienen actividad hasta que no estén unidas a su grupo no proteico. Ese grupo no proteico puede ser de todos tipos. Pueden ser lípidos, pueden ser glúcidos, pueden ser un grupo hemo, puede ser un átomo, puede ser un grupo atómico, puede ser de todo un poco, ¿sí? Puede ser un ion. El magnesio y el manganeso son ejemplos de iones que se unen a cadenas polipeptídicas para dar actividad a esas cadenas polipeptídicas. Eso sería, en resumen, lo que nosotros conocemos como proteínas conjugadas, ¿sí? Y ahora, habiendo dicho esto, vamos a pasar a hablar de la hemoglobina y la mioglobina. Primero, vamos a estar hablando de proteínas que son conjugadas, ya desde el vamos, porque tienen grupos hemo sobre su estructura, o sea, tienen grupos que son no proteicos. Vamos a tener que analizar las características generales de la proteína, de estas dos proteínas, en cuanto a sus cadenas polipeptídicas y en cuanto a sus grupos hemo. La estructura general de cómo están formadas, si están formadas por varias unidades, por una sola subunidad o cómo es. Y después, obviamente, vamos a tratar de meterlas adentro del organismo y ver cómo funcionan adentro de un organismo. ¿Qué es lo que hacen realmente ahí adentro? Entonces, primero, les presento el grupo hemo. El grupo hemo es lo que hace que estas proteínas sean proteínas conjugadas. La parte de la cadena polipeptídica estén unidas a algo más. El grupo hemo es este que ven acá. Es bastante particular, ¿sí? Es una estructura plana que está formada por un anillo de porfirina. La porfirina, el heterociclo este que es la porfirina, está formada por 4 pirroles, 4 moléculas de pirrol que están unidas entre ellos y que tienen enlazados en el centro, ¿sí? Coordinados en el centro, un átomo de hierro. Ese átomo de hierro es el encargado de unirse a oxígeno, ¿sí? Este átomo es como el más importante de todos, porque es el que va a unir al oxígeno, el oxígeno que va a ser transportado o almacenado por estas proteínas que son la hemoglobina y la mioglobina. Eso por un lado. Ahora,
Vamos a empezar hablando de la hemoglobina. Yo me se las presenté antes. La hemoglobina es una proteína conjugada oligomérica de estructura cuaternaria. Es de estructura cuaternaria porque está formada por más de una cadena polipeptídica. Particularmente está formada por 4 cadenas polipeptídicas, que son 4 subunidades. Y es conjugada porque cada una de esas cadenas polipeptídicas está unida a un grupo hemo. ¿Sí? Eso por un lado. 4 subunidades o protómeros, ¿sí? Cada uno de ellos unido a un grupo hemo. Cada subunidad está formada por una cadena polipeptídica que se llama globina, es una cadena que adquirió una estructura terciaria, por eso es globular, es la globina, unida a un grupo hemo que es su grupo prostético. Entre cada una de las subunidades nosotros vamos a ver que hay interacciones del tipo hidrofóbicas, del tipo puente hidrógeno y del tipo puente salino. Son las interacciones que hacen que esas 4 subunidades se mantengan unidas, ¿sí? Ahora, fíjense que yo dije que es proteína conjugada oligomérica. Es oligomérica, y eso es súper importante porque las subunidades son distintas entre ellas. Recuerden eso, ¿sí? En el caso de la hemoglobina adulta, vamos a tener 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, mientras que la hemoglobina fetal vamos a tener 2 alfa y 2 beta. Esa es la gran diferencia entre una y otra. La hemoglobina fetal es la que encontramos, ¿sí?, en grandes cantidades y dando vueltas por el sistema circulatorio de un feto. Cuando ese feto ya pasa a ser un bebé, nace y pasa a ser un bebé por fuera, de a poco la hemoglobina fetal va a ir cambiando y se va a ir convirtiendo, ¿sí? O sea, vamos a dejar de generar hemoglobina fetal y va a empezar a generar hemoglobina adulta, va a ser el intercambio. La hemoglobina fetal tiene algunas cositas distintas en sus características. Y es la razón por la que los fetos la tienen, ¿sí? Ahora después la vamos a ver al final. Mientras que la hemoglobina adulta es la que vemos en todos los organismos, es la más usual de todos, la de 2 alfa y 2 beta. Ahora, aparte de la hemoglobina, formada por estas 4 subunidades tan particulares, está la mioglobina. La mioglobina es una proteína conjugada de conformación globular. Solo eso, no tiene estructura cuaternaria. ¿Por qué no tiene estructura cuaternaria? Porque está formada solamente por una cadena polipeptídica, que es una globina, con estructura terciaria, por eso con formación globular, que está unida solamente a un grupo hemo. ¿Sí? Entonces sería como solo una subunidad de la hemoglobina, la mioglobina. Es muchísimo más chiquita, el peso molecular es de 16.700 daltas, mientras que la otra era, acá lo dice, 64.500. O sea, la hemoglobina es súper grandota como proteína. La mioglobina es mucho más chiquitita. Y hay una gran diferencia entre una y otra, aparte de las estructuras, ¿sí? La hemoglobina es la encargada de distribuir el oxígeno por nuestro cuerpo. Se va a encargar de agarrar oxígeno y de liberarlo en otros lados, de pasarlo, de transportarlo. Solo lo transporta. La mioglobina lo almacena. Lo agarra y se lo queda, ¿sí? Entonces ese hierro que está ahí en el medio del grupo hemo, cuando encuentran oxígeno lo agarra, mío. No me lo saca nadie. Es mío y solo mío, ¿sí? Si nosotros comparamos a la mioglobina con la hemoglobina, aparte de que la mioglobina almacena oxígeno en músculo y la hemoglobina es el que transporta oxígeno en la sangre, ¿sí? Nos vamos a encontrar también con otras características distintas, como por ejemplo, la mioglobina tiene solamente un grupo hemo, por lo tanto va a transportar solo un oxígeno. O sea, va a quedarse con solo un oxígeno, no lo va a transportar, perdón, va a almacenar solamente un oxígeno encima. Oxígeno gaseoso siempre. Mientras que la hemoglobina tiene 4 grupos hemo, porque está formada por 4 subunidades. Ella puede cargarse con hasta 4 oxígenos gaseosos. Nada mal. Pero fíjense las afinidades. La mioglobina tiene una alta afinidad por el oxígeno, mientras que la hemoglobina tiene una baja afinidad por el oxígeno. Claramente hay algo distinto ahí. Claro, la mioglobina quiere almacenarlo. Entonces, tiene una alta afinidad por el oxígeno, lo ve, lo agarra y se lo queda. La hemoglobina lo quiere transportar, no se lo quiere quedar. La afinidad por el oxígeno no es tan alta. Le va a costar cargárselo. Y cuando se lo cargue, lo va a llevar a otro lado y lo va a soltar. Esa es la idea final. No queremos que tenga una alta afinidad por el oxígeno, porque si tuviese una alta afinidad por el oxígeno, se cargaría de oxígeno y no se lo podríamos sacar. Y sería re peligroso, porque nosotros queremos que ese oxígeno llegue a todas las células. Hay una forma de poder comparar a estas dos proteínas, y esa forma de compararlos es mediante su P50.
El P50 es, acá lo dice, medida de la afinidad de la mioglobina o de la hemoglobina por el oxígeno. Y está representado por la presión parcial de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno en el medio, a la cual el 50% de los grupos hemos están unidos a oxígeno. O sea, al cual yo tengo la mitad de la proteína cargada. ¿Sí? Cuanto mayor sea el P50, menor va a ser la afinidad que tengo por el oxígeno. Es decir, cuanto más presión de oxígeno ponga en el medio para que se me cargue la mitad, eso significa que obviamente no tenía mucha afinidad, le costó mucho cargarse. Le tuve que poner mucho oxígeno, le tuve que dar demasiado para que ella lo agarre. Fíjense el P50 de la mioglobina contra el de la mioglobina, contra el de la hemoglobina. Perdón. El de la mioglobina es de 1 torr, mientras que el de la hemoglobina es de 26 torr. La mioglobina al toque se carga. A la hemoglobina le cuesta mucho. ¿Y cómo lo vemos eso? Si lo graficamos, así. Si nosotros hacemos lo que serían lo que llamamos curvas de disociación o a veces curvas de asociación, es lo mismo. La curva me muestra tanto la asociación como la disociación. Las curvas de disociación de la mioglobina contra la hemoglobina, nos encontramos con que la de la mioglobina tiene una forma hiperbólica, mientras que la de la hemoglobina es sigmoidea. Aparte de que las curvas son distintas, claramente son distintas, lo otro que vemos es que para 1 torr, ¿sí? Acá, para la medida de 1 torr, nosotros ya tenemos el 50% de la saturación de la mioglobina. Claro, se satura el toque. Por eso también, obviamente, la curva queda hiperbólica, porque tiene tanta afinidad que vos le tirás un par de oxígenos y chao, ya se cargó todo casi. Se satura rapidísimo. Mientras que en la hemoglobina, recién alcanza el 50% de saturación a los 26 torr. Fíjense todo el camino que tuvo que hacer antes. Y fíjense que después de saturarse a la mitad, tampoco es que se satura tan rápido la siguiente parte, como que igual le sigue costando, menos de lo que le costó al principio. Fíjense que acá es como que le cuesta mucho, 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 después empieza a cargar, empieza a acelerar un poco y recién ahí le cuesta, ¿sí? Tiene mucho menos afinidad. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionan estas proteínas? Bueno, primero tenemos que pensar en el grupo hemo. El grupo hemo, ¿sí? Va a estar, el grupo hemo va a tener un hidrógeno, ¿sí? Y ese va a tener un hierro, y ese hierro va a estar coordinado con una histidina. O sea, el hierro va a estar enlazado, ¿sí? A una histidina. Ahora, lo que nosotros vemos es que, básicamente, cuando le cedemos oxígeno en cantidades suficientes a la hemoglobina o a la mioglobina, el hierro va a terminar desplazándose en el plano al unirse al oxígeno, ¿sí? Y va a dejar, ¿sí? Va a quedar en el mismo plano, exactamente en el mismo plano que el grupo hemo. Por lo tanto, lo que en verdad está sucediendo es que el oxígeno, al enlazarse con el hierro, hace que se tironee, ¿sí? En el plano el hierro con el que está formando parte de mi pirrol, de mi porfirina, y se cambie la conformación de la cadena polipeptídica que estaba enlazada a ese grupo. Cambia la conformación de la proteína. Bueno, la conformación de cada uno, en el caso de la hemoglobina, la conformación de cada una de esas globinas cada vez que se enlacen a un oxígeno. En el caso de la mioglobina tiene solamente uno, entonces el cambio de conformación es casi automático. Pasar de una desoximioglobina a una oximioglobina es rapidísimo. Acá cuesta un poco más porque va a depender de cada una de esas globinas, de la interacción de cada una de esos grupos hemo formando parte de cada una de las globinas con el oxígeno. Ahora, vamos a ir a la hemoglobina en serio. Hablar de la hemoglobina más que de la mioglobina, porque la mioglobina es muy sencilla. Se enlaza al oxígeno, listo, chao, se acabó. La hemoglobina tiene una gran diferencia y nosotros la acabamos de ver en la curva de disociación. No hace una curva hiperbólica, hace una curva sigmoidea. Hace una curva sigmoidea porque está formado por 4 subunidades que presentan algo llamado efecto cooperativo. El efecto cooperativo hace referencia a que cada una de esas subunidades se pueden encontrar en 2 conformaciones. Una conformación conocida como tensa y una conformación conocida como relajada. En la conformación tensa, la hemoglobina tiene baja afinidad por el oxígeno. En su conformación relajada, tiene una alta afinidad por el oxígeno.
Básicamente, lo que yo necesito es que haya oxígeno suficiente disponible en el medio, ¿sí? De forma tal de que podamos pasar de las conformaciones tensas hacia las conformaciones relajadas. De que el oxígeno pueda entrar y pueda quedarse ahí enganchado a cada uno de los grupos hemo que forman parte de cada una de las subunidades, ¿sí? Ese cambio hacia la conformación relajada va a estar obviamente, ¿sí? En base a la cantidad de oxígeno que yo le voy a poner al medio. Pero también lo que voy a ver es que el cambio de relajado hacia tenso va a estar facilitado por la concentración de dióxido de carbono y la concentración de protones disponibles en el medio. O sea que cuanto más protones haya y cuanto más dióxido de carbono haya en el medio, yo voy a pasar de la forma relajada, cargada en oxígeno, hacia la forma tensa. Es un ida y vuelta, de cambio de conformaciones, de tenso a relajado y de relajado a tenso. El efecto cooperativo lo que me dice es, al principio de la carga de la hemoglobina, yo voy a tener una hemoglobina que esté toda tensa. Son 4 subunidades, va a estar tensas. Cuando entra el primer oxígeno, se va a cambiar la conformación de esa primer subunidad. Y ese cambio de conformación va a ayudar a que el resto de las subunidades empiecen a cambiar de conformación. Va a ayudar a modificar lentamente la conformación de las otras y de esa manera, obviamente, modificar la afinidad por el oxígeno del resto de las subunidades. Entonces, el primer oxígeno le cuesta mucho entrar. Al siguiente le cuesta un poco menos, al siguiente menos que el anterior, y al cuarto, al último, le cuesta muchísimo menos que lo que le había costado a los anteriores. Cuanto más oxígenos entren, más fácil va a ser el paso de la conformación tensa hacia la conformación relajada. Eso es el efecto cooperativo. Y esa es la justificación de por qué yo veo que al principio de la curva cuesta muchísimo meter oxígeno, y cuando se me empieza a cargar la hemoglobina, cuanto más se me carga la hemoglobina, más rápido, ¿sí? Se me cargan las unidades siguientes, ¿sí? Básicamente es algo así, o sea, en la tensa yo tengo algo así, y cada vez que se carga con un oxígeno se empieza a relajar un poquito más la siguiente. Y es como cada vez más fácil seguir llenando, ¿sí? Eso es lo que veo acá. Al principio cuesta muchísimo, 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 hasta que entra el primero, y de ahí el segundo, y de ahí el tercero, y ya para el tercero como, esto ya es mucho más fácil. O sea, cuando pasamos los 26 TOR, cuando pasamos el P50, ahí se carga más rápido, ¿sí? Profe, entonces sería como que cuando está frío le cuesta mucho y mientras se va calentando le cuesta menos. Frío y caliente, ¿por qué? Los cambios de temperatura. Por ejemplo, como un motor. Sería una cosa así, como un auto, por No, pero ejemplo, por pensá que, decir un auto. Una cosa así. claro, no, entiendo lo que va. Igual, ojo, hablar de cambios de temperatura con proteínas, porque los cambios de temperaturas pueden ser agentes desnaturalizantes, ¿eh? Yo decía más relacionarlo con un auto, que a un auto Claro, sí, capaz sí, sí. es frío, Está le bien cuesta está arrancar. bien la analogía, pero tengan cuidado con algunas analogías, capaz mezclan cosas que después sí las vamos a ver, como por ejemplo los cambios de temperatura. Pero sí, sería algo así, como que al principio le cuesta arrancar hasta que en un momento arranca y anda sin problemas, ¿sí? Ahora, esta curva de disociación o de asociación, depende de cómo la vean, la curva de saturación en general de la hemoglobina, yo digo que es una curva de asociación y de disociación porque si yo la leo para un lado, entiendo cómo la proteína se carga. Pero si yo la leo para el lado contrario, o sea, la leo desde cuando está completamente saturada hacia cuando se desatura, hacia cuando suelta el oxígeno, también entiendo lo que está sucediendo. Porque esas dos curvas son las dos caras de una misma moneda. La hemoglobina se carga en una parte de nuestro cuerpo y se descarga en otra. Se carga en los pulmones, se descarga en el tejido. Entonces, si se cargan los pulmones, si se descargan el tejido, tiene que haber un cambio, ¿sí? En esos dos medios. Tiene que haber algo distinto entre esos dos medios. Algo que hace que mi curva pueda pasar, ¿sí? De saturar a la hemoglobina a desaturar la hemoglobina. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, a nivel alveolar, a nivel de nuestros pulmones,
Yo primero lo que tengo, y es súper importante, es una alta presión parcial de oxígeno. Claro, me llené de oxígeno. Llené todos mis pulmones, mis alvéolos de oxígeno. Entonces hay mucho oxígeno disponible. La hemoglobina, o sea, los glóbulos rojos que están pasando a nivel alveolar, por cada uno de esos lugares cargados de oxígeno, van a poder rápidamente agarrarlo. ¿Sí? O sea, por un lado es eso, tenemos una alta presión parcial de oxígeno. Eso significa que se va a formar rápidamente la oximoglobina. O sea, a nivel alveolar vamos a tener formación de oximoglobina, o sea, vamos a saturar a la hemoglobina. Lo cual significa que va a pasar de tenso a relajado en sus conformaciones cada una de las subunidades. Por lo tanto, va a haber ruptura de los puentes salinos, ¿sí? Cada vez que un oxígeno se agarre y me tironee a la histidina. Aparte de eso, va a haber liberación de protones de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque a nivel alveolar, la hemoglobina que está viniendo es una hemoglobina que tiene protones sobre sí misma. Es una hemoglobina que está protonada. Entonces, va a liberar, va a agarrar el oxígeno, va a liberar protones al medio. Va a ser como un intercambio rápido. Esa gran cantidad de protones que se están liberando rápidamente pasan a la formación de ácido carbónico. O sea, no queremos que ese medio se acidifique. Entonces, cuando se liberan los protones, rápidamente hacemos el intercambio con el buffer, ¿sí?, que tenemos en nuestra sangre, y generamos ácido carbónico. O sea, los agarramos rápido, ácido carbónico. Y a su vez tenemos formación de dióxido de carbono, ¿sí? Por último, tenemos obviamente que hay una difusión de oxígeno desde alveolo hacia sangre y de dióxido de carbono desde sangre hacia alveolo. Claro, nosotros, oxígeno, dióxido de carbono. Oxígeno, dióxido de carbono. ¿Por qué hacemos ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono? Por esto mismo, la hemoglobina viene a nivel alveolar, o sea, llega la hemoglobina con protones en el medio, llega con dióxido de carbono capaz unida a ella, entonces hace el intercambio de liberar esas cosas y agarrar oxígeno, que hay obviamente una presión alta de oxígeno. Por el otro lado, ahora, una vez que se termina de cargar ahí bien a nivel alveolar, a nivel de nuestros pulmones, empieza a circular, o sea, sigue el sistema circulatorio y empieza a pasar hacia el resto de nuestro cuerpo. Cuando ya llega a nivel tisular, llega un poquito más alejada del nivel alveolar, las cosas cambian automáticamente. Ahora yo no tengo una presión parcial alta de oxígeno. Yo empiezo a disminuir la presión de oxígeno y empiezo a aumentar la presión de dióxido de carbono. ¿Por qué empieza a aumentar la presión de dióxido de carbono? Porque el resto de nuestros tejidos tienen un metabolismo alto y están haciendo respiración celular, y al final del proceso de respiración celular yo libero dióxido de carbono y protones al medio. Yo arranco teniendo glucosa y la degrado al máximo. Al máximo. Libero dióxido de carbono y agua. Libero dióxido de carbono y protones. Así de rápido. Aparte de, obviamente, generar ATP, porque es lo que necesito. Hago el proceso de respiración porque necesito generar ATP. Pero obviamente mis tejidos están llenos de dióxido de carbono y están más ácidos. ¿Sí? Así que ahí, a nivel tisular, yo voy a tener formación del ácido carbónico, voy a tener la disociación del ácido carbónico en bicarbonato y protones, o sea, voy a empezar a liberar protones al medio, voy a tener más protones disponibles, el medio va a ser más ácido. Esos protones van a unirse a la hemoglobina, van a llenar la hemoglobina y van a hacer que se liberen rápidamente los oxígenos que estaban en ese grupo de hemo. Porque al llenarse la hemoglobina de protones, a rodearse de protones, vamos a tener como los pasos contrarios. Se va a volver a formar el puente salino, vamos a pasar de la conformación relajada a la forma tensa, y la forma tensa tiene baja afinidad por el oxígeno, así que lo libera rápido. Y ahora el oxígeno va a difundir de la sangre hacia el tejido, y el dióxido de carbono que estaba en el tejido hacia la sangre. ¿Sí? Va a ser el intercambio completamente opuesto. Básicamente algo así es lo que nosotros vemos. Acá lo vemos medio como que tratamos de hacer el análisis de qué es lo que sucede en el glóbulo rojo cuando pasa por el alveolo, ¿no? O sea, tenemos el oxígeno que entra, el dióxido de carbono que sale. Pero ese oxígeno que entra, ese dióxido de carbono que sale, lo hacen no solamente por las presiones generales que nosotros tenemos en el intercambio gaseoso que hacemos, sino también porque adentro de cada uno de esos glóbulos rojos yo voy a tener, ¿sí?, todo el sistema buffer, que es el de la anidasa carbónica, el que me hace el intercambio entre agarrar dióxido de carbono, agarrar dióxido de carbono. Sí, bueno, depende de cómo lo veas.
agarrar dióxido de carbono y agua y generar el ácido carbónico, o al revés, generar del ácido carbónico pasar a liberar un protón, ¿sí? Y el ion carbonato, o lo que sea necesario para ese momento. Aparte de, obviamente, tener al que la hemoglobina se me pueda unir al dióxido de carbono o que se me pueda unir a los protones. Eso va a depender. La hemoglobina puede unirse a ambos dos, tranquilamente. Todos esos intercambios van a estar dados simplemente por las diferencias que hay a nivel de los alvéolos y a nivel pulmonar y a nivel tejido, ¿sí? Pero al final del día lo que yo veo es que a nivel pulmonar voy a tener un medio que relativamente es más básico, mientras que a nivel tejido voy a tener un medio que es relativamente más ácido, tiende a ser relativamente más ácido. Esos intercambios de pH es lo que yo veo como efecto Bohr, y es lo que me justifica, ¿sí?, el por qué el oxígeno se libera en tejidos. El efecto Bohr, básicamente lo que me trata de explicar es cómo se hace un intercambio entre la forma tensa a la relajada y la relajada a la tensa, dependiendo del pH del medio. Cuando hay muchos protones disponibles en el medio, esos protones van a interactuar con la hemoglobina y van a terminar haciendo que pase de su forma relajada a su forma tensa y libere el oxígeno. Y eso es lo que sucede a nivel de los tejidos. A nivel de los tejidos yo voy a tener mucho dióxido de carbono y voy a tener muchos protones disponibles. Mi medio va a ser más ácido. Y eso es lo que termina haciendo que obviamente mi hemoglobina libere el oxígeno. A nivel pulmonar pasa exactamente lo contrario. Mi medio es más básico. Entonces, como mi medio es más básico, tengo menos protones disponibles, la hemoglobina no puede hacer ese intercambio. Así que se carga de oxígeno. ¿Sí? Hace exactamente lo contrario. Pasa de la tensa a la relajada rápidamente. Fíjense, ya que estamos, que acá, en esta imagen, les está mostrando tres curvas. ¿Sí? La curva del medio es la curva del pH fisiológico, el de 7.4. La curva que está desviada hacia la izquierda, esta de acá, es la de los pulmones. pH ligeramente más básico, 7.6. La curva que está desviada hacia la derecha, es la del tejido. La del pH ligeramente más ácido, 7.2. ¿Por qué las curvas se desvían? ¿Qué es lo que me está mostrando la desviación de las curvas? Las curvas, nosotros podríamos decir, se desvían porque claramente cambiaron la concentración de protones en los medios. Entonces, ahora las hemoglobinas trabajan distinto. Sí, eso es verdad. Por un lado, eso es verdad. Pero por el otro lado, el cambio en las curvas o la desviación de las curvas me muestra que lo que cambia también es el P50. Cuanto más cerca del eje Y yo tenga la curva de la hemoglobina, eso significa que mi P50 relativo, ahora mi nuevo P50 de la curva desviada, es más bajo. Eso significa que esa hemoglobina está teniendo más afinidad por el oxígeno. Por el contrario, si la curva se me desvía hacia la derecha, se me aleja más del eje Y, eso significa que mi P50 es mayor. Ese nuevo P50 relativo es más alto de lo que era usual. Eso significa, obviamente, que mi hemoglobina tiene aún menos afinidad por el oxígeno de lo que tenía antes. ¿Se entiende? Cuando ustedes vean desviaciones de las curvas, lo primero que tienen que pensar es en el P50. La curva tenía que estar acá. Se me fue hacia la izquierda. ¿Qué pasó? Se me fue hacia la derecha. ¿Qué pasó? El P50 disminuye, aumenta, hay más afinidad, hay menos afinidad. Eso es lo que también me ayuda como a poder entender el resto de las cosas. ¿Sí? Menor P50 significa mayor afinidad. En pulmones, la hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno, se carga en pulmones. A mayor P50, menor afinidad. Menor afinidad por el oxígeno. Entonces, en el tejido, obviamente, la curva se me desvía hacia la derecha porque hay menos afinidad por el oxígeno ahí. Lo libera rápido. Por eso lo libera, porque tiene menor afinidad. Esas afinidades obviamente están dadas por los cambios en los protones, por los cambios en las concentraciones de dióxido de carbono. Pero vale la pena hacer ese análisis de desviaciones de las curvas porque a veces es como la forma más fácil de entender lo que está sucediendo, si lo vemos desde el gráfico. Muy importante que puedan leer los gráficos, ¿sí? Que puedan entender los gráficos, que puedan entender que los gráficos hacen referencia a saturaciones de la hemoglobina, o sea, la cantidad de carga que tiene la hemoglobina en función de la presión de oxígeno que nosotros le ponemos al medio. ¿Sí? Eso es lo que estoy leyendo en esos gráficos. Y que las curvas sigmoides hacen referencia, obviamente, a que esa hemoglobina no se está cargando y descargando de una, sino que tiene efecto cooperativo. ¿Sí?
que tiene estas dos conformaciones, que se va cargando o descargando lentamente, de a pedacitos, por así decirlo. Ahora, por último, factores que influyen en la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Quién me va a desviar las curvas? Básicamente es cómo desviamos las curvas, para un lado o para el otro. Bueno, primero, presión parcial de dióxido de carbono y pH son los del efecto, los que tienen que ver con el efecto Bohr, así de cabeza, y es lo que me explica básicamente cómo es que se carga y se descarga mi hemoglobina. Eso es facilísimo, ¿sí? Básicamente yo estoy hablando de efectores alostéricos, es decir, alguna molécula que se está asociando a un sitio, ¿sí? Distinto del sitio de carga de la hemoglobina, o sea, un sitio distinto del sitio de unión al oxígeno, y que van a modificar de alguna manera o regular de alguna manera distinta la actividad de esa proteína. En general yo estoy hablando de todos, acá estoy mostrando los que son negativos, es decir, los que disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Mayor presión parcial de oxígeno, mayor cantidad de protones disponibles en el medio, un aumento de la temperatura, eso no es un efector alostérico, eso es algo del medio, obviamente, un aumento cinético de lo que está sucediendo. Y por último, la presencia de una molécula llamada 2.3-bifosfoglicerato o bifosfoglicerato o difosfoglicerato, la van a ver con distintos nombres, pero en verdad siempre es la misma molécula. Les voy a mostrar esta, la del difosfoglicerato. El bifosfoglicerato, ¿sí? Es esta molécula que ven acá, es básicamente una molécula de, ¿cómo se llama? Un monosacárido derivado, ¿sí? Es un glicerol que tiene grupos fosfato, que tiene dos grupos fosfatos sobre su estructura, uno en el 2 y otro en el 3. Acá lo ven acá, o sea, este es el glicerol y que unía un grupo fosfato acá y un grupo fosfato acá. Gliceraldehído, quise decir. Y queda obviamente, como los grupos fosfatos están cargados, quedan ionizados, entonces queda con esa terminación de ato. De ahí viene el bifosfoglicerato. Bueno, el bifosfoglicerato, fíjense, se forma en los glóbulos rojos cuando están en condiciones de hipoxia. Es decir, cuando hay menos presión parcial de oxígeno disponible, ¿sí? Porque está en condición de hipoxia, no hay oxígeno, lo que va a suceder es que los glóbulos rojos van a empezar a generar esta molécula de bifosfoglicerato. Esa molécula de bifosfoglicerato ahora se va a ubicar en el centro de la molécula de hemoglobina, se va a unir a la hemoglobina. Particularmente el bifosfoglicerato se une a las subunidades beta, ¿sí? Se van a enlazar a las subunidades beta de la hemoglobina, de forma tal de poder estabilizar o de terminar estabilizando la forma tensa de la hemoglobina. Al estabilizar la forma tensa, obviamente no va a permitir el paso a la forma relajada, por lo cual se va a disminuir aún más la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Al disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, entonces, por un lado, al oxígeno le va a costar mucho entrar a la hemoglobina, pero aparte, ahora la hemoglobina, si está cargada, lo va a liberar rápidamente. Se va a cargar menos, pero cuando se cargue lo va a liberar muy rápidamente. ¿Cuál es re lógico? Porque lo que yo estoy diciendo es, estoy en condiciones de hipoxia, no hay oxígeno suficiente para mis tejidos. ¿Qué es lo que necesitan mis tejidos para sobrevivir? Oxígeno. Entonces, hagamos lo posible para que llegue oxígeno. Lo que sea de oxígeno, lo que haya de oxígeno. Si me cuesta mucho llenar entera la hemoglobina, bueno, llename la mitad, pero dame el oxígeno. Dame lo que sea que pueda llenar. De ahí el bifosfoglicerato. Bifosfoglicerato súper, súper importante en los individuos que están adaptados a altas altitudes, iba a decir, a altitudes superiores, o sea, cuando estamos en grandes alturas, nosotros vemos que estamos en condiciones de hipoxia, porque hay menos oxígeno disponible en el medio, entonces necesitamos, ¿sí?, que pase el tiempo suficiente para que nuestro sistema pueda acostumbrarse a esa disminución en la presión parcial de oxígeno. ¿Qué es lo que hace? En ese acostumbrarse, empieza a generar mucho bifosfoglicerato. Bloquea un poco a la mitad de la hemoglobina, pero hace que el resto de la hemoglobina rápidamente libere el oxígeno. ¿Sí? Esperen que alguien hable. Vaya, Agus, no hay ningún problema. Cami, levantaste la mano, decime.
Eso, profe, te pasa cuando corres o haces alguna actividad física que sentís que te empezás a agotar, que no llegas a llenar como de Que no oxígeno llegas a todo el llenar bien. cuerpo. Iba a hacer ese comentario. Los que tengan que irse, vayan tranquilos. Yo cierro acá con bifosfoglicerato y hacemos la clase que viene un resumen de hemoglobina. Así que no hay ningún problema, no se preocupen. El bifosfoglicerato, yo decía, es súper importante cuando vos tenés un cambio en la presión parcial de oxígeno. Es súper evidente cuando, no sé, llevan a los futbolistas a que jueguen un partidito en Perú. Tienen dos opciones. O los llevan en el momento en que tienen que jugar el partido, tipo los bajan del avión y los tiran en la cancha que jueguen, o los tienen que dejar una semana antes. ¿Para qué? Para que el organismo reacomode toda la hemoglobina, genere más glóbulos rojos, se llene de bifosfoglicerato y pueda oxigenar rápidamente el cuerpo. Son las dos opciones que tienen. Pero también es súper normal en, por ejemplo, fumadores o en personas que tienen diabetes, que normalmente las personas que tienen diabetes y no está controlada la diabetes, tienen lo que se llama la hemoglobina glicosilada. Dicen que tienen la hemoglobina o la sangre dulce, por así decirlo, de los diabéticos. La sangre dulce de los diabéticos es hemoglobina que está glicosilada, que está llena de bifosfoglicerato. ¿Por qué? Porque tanto los diabéticos como los fumadores tienen problemas circulatorios. Entonces el cuerpo siente como que tiene menos oxígeno disponible. ¿Por qué? Porque el cuerpo mismo no puede circularlo de manera eficiente, que es distinto. No es que no hay oxígeno en el medio. Es que, por ejemplo, en los fumadores yo tengo mis alvéolos que están trabajando a mucho menos cantidad de lo que deberían trabajar. Entonces, como tengo los alvéolos todos llenos de alquitrán y no pueden llenarse, no pueden hincharse de oxígeno y no pueden hacer una circulación rápida de oxígeno, ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Bueno, necesita el oxígeno sí o sí, entonces se siente que está en una condición de hipoxia, por lo tanto empieza a generar bifosfoglicerato. ¿Sí? Cuando vos estás corriendo, que vos sentís que no te podés oxigenar, hay una mezcla entre que obviamente necesitas más capacidad pulmonar, o sea, que vos no tenés la capacidad pulmonar lo suficiente como para poder hacer el intercambio, eso es una realidad, pero la otra es el agotamiento de tus tejidos. Tus tejidos se agotan porque no llegas a oxigenar lo suficiente, ¿sí? Tan rápidamente como debería ser, entonces te quedas sin ATP. Te cansás, literalmente te cansás, tus músculos no pueden contraerse. ¿Se acuerdan que yo dije que para hacer contracción necesitábamos que la miocina tenga ATP? ¿Y ese ATP de dónde sale? De la respiración celular. Esa respiración celular, ¿cómo se hace? Si hay oxígeno presente. Si no hay oxígeno presente, entonces no pueden generar suficiente ATP, no puede haber contracción y es como todo lo mismo, todo parte de la misma cadena, lo que está sucediendo. Entonces va por ahí. O sea, vos salís y te pegás un pique. No corriste nunca en tu vida y te pegás un pique hasta la esquina y sentís que estás por escupir un pulmón. ¿Qué es lo que está pasando? Que vos no tenés la capacidad suficiente como para poder oxigenar al resto de tu cuerpo porque no está trabajada esa capacidad pulmonar, porque tu cuerpo está acostumbrado a este nivel metabólico, ¿no? A que vos le aumentes de pronto, ¿sí? La cantidad de respiración que tiene que hacer. De respiración fisiológica, de las dos respiraciones, ¿no? La celular y la anatómica. Pero aparte está en que vos gastás todo el ATP que tenías disponible y no tienen tiempo de volver a hacerlo. También recuerden que está la mioglobina, que yo se las presenté como aquella que almacena oxígeno en tejido. ¿Por qué almacena oxígeno en tejido? Porque si se gasta el oxígeno que trae la hemoglobina, entonces por lo menos la mioglobina tiene un poquito de resto de oxígeno y lo puede ir liberando. Y el organismo puede seguir haciendo respiración y puede por lo menos ¿sí? empezar a tener más ATP disponible para poder recuperarse. Va por ahí el cambio de hemoglobina a mioglobina, porque una está dando vueltas y la otra está solamente en un lado. Pero bueno, con eso vamos a cerrarlo acá, porque después quedaba lo de la hemoglobina fetal, que es un detalle, que se los puedo mostrar la clase que viene, no hay ningún problema. Porque ya es tarde, ya son las 5:05. Pero bueno, en definitiva, hemoglobina y mioglobina, yo lo que quiero es que ustedes me comparen las curvas, que presten atención a los gráficos, esto de la curva sigmoide, la curva hiperbólica, que sepan que es un P50, que me puedan analizar cuáles son las cosas que me llevan la curva hacia la izquierda o que me las llevan hacia la derecha, ¿sí? Que me desvían las curvas. Yo les subí al módulo 2, o sea, en el foro de consulta, las que eran las clases del módulo 2, una clase que era de repaso de hemoglobina,
que ahí hay una diapositiva que dice factores que me corren la curva hacia la derecha y que me la corren la curva hacia la izquierda. O sea, es un resumen básicamente de lo que les pido que hagan. Pueden estudiar directamente de ahí. Estaría bueno que los piensen y los analicen para quedarse más tranquilos y para ver si realmente los entendieron. Pero bueno, con eso cerraríamos proteínas y hemoglobina, y la clase que viene hacemos repaso de esto y nos metemos de lleno con enzimas. Vengan con la idea de que enzimas es más metabolismo que otra cosa, así que vengan con ganas. Lo único que les voy a decir. Y nada, que tengan un buen fin de semana y nos vemos entonces el lunes, chicos. Chau, chau. Chau, profe, buen fin de... Chau, buen fin de.